por favor, lo estás pidiendo, pues porque sí, ¿no? Por buena gente, te pido esto por favor. O sea, no te lo voy a pagar ni nada, simplemente estás apelando a su buena voluntad, ¿verdad? O cuando alguien te da un mes de gracia, estás en el entendido que pues no tienes que pagar, ¿no? Te dan un mes de gracia. Y la persona que lo otorga, pues es por buena gente, no es algo que tenga que hacer. Entonces, cuando leemos que Cristo es que está lleno de gracia y de verdad, cuando tomamos de su gracia sobre gracia, y además que la gracia vino por medio de Él, es ahí donde entendemos que es una palabra importante, es algo que tenemos que poner atención. Yo te preguntaría, o más bien te quiero exponer 3 razones por las que necesitamos la gracia que trajo Jesucristo, ¿ok? Primero que nada, necesitamos gracia para vivir. Gracia para vivir la vida diaria. Dices, caray, puede sonar extraño. Pero déjame te explico por qué. Sabemos que desde el principio Dios planeó tener comunión con el hombre, ¿sí? Leemos cómo era su relación con Adán, cómo esta relación cercana de que caminaban y platicaban se vio arruinada por el pecado. Obviamente, ¿verdad? Los que salimos perdiendo de esta situación, pues fuimos nosotros. Salimos bastante perjudicados de no poder seguir con esa relación. Si alguna vez te lo has imaginado, debe haber sido muy padre poder caminar y platicar con Dios como una forma natural de vivir. Pero por nuestro pecado, perdimos este privilegio. Entonces, les pido que me acompañen a Génesis 2. Vámonos hasta el principio para ver qué pasó y podemos entender un poco más la situación. Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15 dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, básicamente, desde el principio, Dios está diciendo que si me desobedeces, ¿no? Hay una clara consecuencia del pecado. Es esta muerte que dice, ciertamente morirás. Por muerte entendemos en la Biblia una separación eterna de Dios, una muerte espiritual, que obviamente también implica una muerte física, ¿verdad? Y en el momento que el hombre peca, vemos la narración, vemos lo que pasa, vemos que se echan las culpas unos a otros, pero en el momento que el hombre peca, lo primero que muestra Dios inmediatamente es una preocupación por el estado eterno del hombre. Lo leemos un poquito más adelante en Génesis 3. Génesis 3, versículo 22, dice así: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, es interesante ver que está diciendo, o sea, está preocupado Dios que no vaya a vivir para siempre el hombre, y sin adentrarnos mucho en el tema del árbol de la vida, porque vuelve, ¿no?, a aparecer hasta el paraíso de Dios en Apocalipsis, podemos ver esta preocupación de Dios, de que el hombre vaya a comer de ese árbol y viva para siempre en esta nueva condición de condenación que tiene. Como ya pecó, ya hay una separación, hay una ruptura, Dios dice no vaya a comer y se quede para siempre en esta situación de condenación. Entonces, en realidad, el hecho de que Dios lo saque del huerto del Edén es un acto de gracia, es un acto de misericordia, de amor, porque aunque ahora el hombre físicamente va a morir, Dios tiene el plan de que tenga la esperanza de que no sea para siempre, de que no sea una separación para siempre, y les da la solución. Y tienen la promesa de Dios para poder creer y tener la esperanza de poder vivir con Él una eternidad. Entonces, una vez que entendemos esto, a partir de este momento, todas las personas que vivimos, nacemos con una naturaleza caída, por causa del pecado. No podemos estar en comunión con Dios por causa del pecado. Y con esta naturaleza, ahora sí que viene incluido el merecimiento de morir por este pecado, ¿ok? Entonces, el simple hecho de que estemos vivos, el simple hecho de que podamos respirar, es una muestra de que Dios nos da gracia, nos da misericordia, porque nos está dando la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y nos manda
y no nos manda directo a la condenación. Entonces esta vida es una muestra de la gracia de Dios. Juan habla de que tomamos de Cristo gracia sobre gracia, ¿verdad? Y muchas veces vivimos la vida como si Dios tuviera la obligación de darnos las cosas. Vivimos la vida como si mereciéramos amanecer, mereciéramos ¿no? estar sanos, estar saludables. Y pues, a veces somos muy exigentes, porque no solo eso, sino además le exigimos a Dios o pensamos que pues, nos debe dar una casa más bonita, o nos debe dar salud, o nos debe dar, ¿verdad?, protección y seguridad. Entonces, en realidad es que esta actitud pues no está bien ubicada. O sea, si tú entiendes tu posición delante de Dios, entiendes que no te mereces nada. O sea, no mereces nada. Entonces, todo lo que nos da Dios es una muestra de su gracia. La mayoría de las veces recibimos las cosas y las recibimos de una forma inconsciente. O sea, no reconocemos que viene de parte de Él. Les pido que me acompañen a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando leemos estas palabras, a veces nos enfrentamos a la realidad de que no le damos gracias a Dios en todo. Si somos sinceros, hay muchas cosas que damos por hecho. Porque a lo mejor, tal vez, no entendemos que todo viene de Dios. Y si todo viene de Dios, tenemos que cambiar un poco nuestro enfoque. Cuando leas tu Biblia, trata de subrayar cada vez que alguien dé gracias a Dios por algo. Alguien que dé gracias a Dios por algo, porque a veces nos abre los ojos a algo que nosotros no estamos agradeciéndole a Dios. Ah, caray, no me había dado cuenta que esto también viene de Dios. Porque alguien en su palabra está agradeciendo, ¿sí? Y debemos estar agradecidos por tantas cosas que yo creo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿no? Y ves los salmos y ves todo lo que la gente agradece y dices, a lo mejor tengo que ser más agradecido, ¿verdad? Este pasaje de 1 Tesalonicenses nos dice que también es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. Si tú le estás dando gracias a Dios, constantemente te estás recordando a ti mismo quién te da las cosas. Cuando no das las gracias, hasta le decimos a los niños, ¿no?, que pues, es de mala educación, porque pues, alguien te está dando algo, di las gracias. ¿Cómo somos nosotros con Dios? Con todo lo que Él nos da. Ese agradecimiento nos recuerda constantemente de quién viene todo. Y fíjate cómo hablas, ¿no? Cuando tú contestas, ¿cómo te fue? Ay, pues fue muy bien, ¿no? Muy bien, tuve suerte, ¿no?, de tal cosa. Dices, ah, caray, ¿en serio tuviste suerte? O, no, bueno, es que la verdad el fruto de mi trabajo ha dado, ¿no?, resultados y, ok, entonces, gracias a ti pasó esta cosa, ¿no? Cuando tú hablas, cómo tú hablas, te das cuenta de a quién le estás dando las gracias, a quién le estás reconociendo que te dio la cosa, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿cómo estás? Y contestas, bien, gracias a Dios, ¿no? O nos vemos tal día si Dios quiere, no deben de ser muletillas, ¿no? Así como para sonar más espirituales o a lo mejor sonar más educados. Debe ser una realidad en lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo dormiste? Muy bien, gracias a Dios, porque pues yo no hice nada para eso, ¿verdad? Y si nos vemos tal día, si Dios quiere, está reconociendo que Dios es el que está en control y que yo estoy sometido a lo que Él quiera. Cualquier cosa que venga, gracias a Dios. Okay, entonces estos pequeños recordatorios nos ayudan a recordar quién nos da todas las cosas. Un poquito más atrás, ahí en 1 Tesalonicenses 2:13, es un ejemplo claro, ¿no?, de un pasaje que alguien está dando gracias a Dios. Y leyéndolo a mí me brincó, ¿no? De decir, Pablo, Silvano y Timoteo están escribiendo esta carta, 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces esto abre tus ojos a lo mejor a decir, estos grandes hombres de Dios están dando gracias a Dios porque estas personas recibieron la palabra de Dios.
con un resultado padre, ¿verdad? Que está actuando en los creyentes. Entonces, yo veo la palabra de Dios, puedo leer la palabra de Dios, y es una de las cosas que más despiertan el agradecimiento mío hacia Dios. El hecho de que Dios, ¿no? El Dios del universo, el Dios creador, decidió explicarnos de qué se trata todo. Decidió revelarse a sí mismo, su plan, ¿verdad? Ayudarnos, guiarnos, alentarnos. O sea, y no solo nos da una idea general de lo que está pasando, ¿no? O sea, sino que en realidad es una revelación específica y a detalle de quién es Dios, de qué onda, qué está pasando, tú dónde encajas en este plan, ¿verdad? Entonces, por su gracia nos da a conocer su plan. O sea, porque mucha gente vive en ignorancia. Vive en ignorancia de que Dios existe, ¿verdad? O no lo quieren reconocer, y pues menos lo que nos dice. No tienen acceso a la Biblia de alguna u otra forma, o simplemente no la quieren leer. Pero su palabra y tener acceso a su palabra es una muestra de gracia de Dios. De que no nos dejó aquí a la deriva, a ver quién le entiende, ¿no? A esta vida, sino que nos dejó claras instrucciones y todo lo que Él nos quiso revelar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta gracia que Él nos da? Estamos aprovechándola, o sea, tenemos la posibilidad de estudiar su palabra en un país libre, en un país que pues no tenemos problemas, ¿no? No es así en todos lados. Sin embargo, nosotros que lo podemos hacer, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovechar esa gracia que tenemos de parte de Dios. Entonces, desde despertarnos, poder respirar, hasta la revelación de su palabra, es una razón, ¿verdad?, por la que necesitamos su gracia, para no estar a oscuras, para no estar mereciendo la muerte que merecemos por nuestro pecado. Ahora, la segunda razón por la que necesitamos la gracia también es para salvación. Y a lo mejor es la forma más popular, ¿verdad?, en la que entendemos la gracia de Dios. Como te decía hace un momento, desde el principio, acerca del pecado, ¿verdad?, y sus consecuencias, Romanos 3, 22 y 23 lo recalca. Romanos 3, 22 y 23 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por culpa de este pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos. Te incluye a ti, me incluye a mí. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta destitución implica algo. Un poquito más adelante, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, con esta transgresión del pecado, se genera una deuda hacia Dios, que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tiene que resarcir ese daño, y lo pagas con la muerte. Tal vez esta mañana me puedes decir, esto suena pues muy drástico, ¿no? O sea, a lo mejor, está más rudo de lo que imaginabas, o a lo mejor no puedes decir, ¿no? Que me puedes decir que a lo mejor seguramente hay otra forma en la que yo pueda arreglar esto. O sea, ¿qué tal si me porto bien? ¿Qué tal si hago muchas cosas buenas? ¿No? Seguramente Dios pues, me lo va a tomar en cuenta. Yo te diría que no eres la primera persona que se le ocurre eso, ¿verdad? Mucha gente no le gusta lo que Dios dice y dice, bueno, yo voy a buscar mi propia forma de hacer las cosas. Y regresando a Adán y Eva, ponte a pensar que su Biblia pues, tenía 2 o 3 versículos, ¿no? Decía, pues, cuida el jardín, labra la tierra y no comas de este árbol. Y pues no pudieron, ¿verdad? No obedecieron, rompieron la ley y a lo mejor si tú eres de los que piensan que cumpliendo las reglas puedes justificarte o puedes alcanzar pagar esa deuda, pues fíjate en la ley, en la misma ley de la Biblia, ¿no? La que Dios dejó. Puedes leerla toda y pues está complicadona cumplirla, ¿no? O sea, tiene muchísimas cosas que debemos de cumplir. Si esto es demasiado, a lo mejor pues nada más fíjate en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nada más. Una serie de reglas que Dios dejó. Ni siquiera eso podemos cumplir. Ni siquiera eso podemos cumplir. Entonces, si tú quieres buscar una alternativa a lo que Dios dice que tiene que ser, escucha lo que dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, y está citando
Deuteronomio 27. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Básicamente, estamos fritos. Resulta imposible cumplir esta ley. Entonces, si tú entiendes tu estado pecaminoso, entiendes las reglas puestas por Dios, ¿no? El Dios que creó todas las cosas, Él puso las reglas, y entiendes que no hay nada que tú puedas hacer para justificarte delante de Dios, para pagar esa deuda existente, entonces tienes que darle gracias a Dios de que los versículos que acabamos de leer tienen una segunda parte. Vamos a regresar a Romanos 6:23. No dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra dádiva viene de la misma raíz de la palabra gracia. Es un regalo, es un favor, es algo que no merecíamos y Dios nos da. ¿Qué nos da? La vida eterna. Es un regalo de Dios. Romanos 3:23 también, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es quien paga esa deuda que tenemos, por su gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, quizá tú esta mañana no sabías cuáles eran las consecuencias del pecado, qué es lo que Dios decía al respecto. No sabías a lo mejor cuál era tu posición delante de Dios, o tal vez no sabías que la salvación solamente la puede dar Jesucristo, pagando lo que nosotros debíamos, creyendo en Él. Por eso Juan dice que el que cree en Él es hecho hijo de Dios. Y el hecho que Dios se haya hecho carne y haya venido a morir por nosotros, ¿verdad?, sin merecerlo, es una de las expresiones más increíbles de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada. Gálatas 2 también nos dice, ¿no?, que si por la ley fuese la justicia, pues por demás murió Cristo. O sea, si hay alguna alternativa a algo que podamos hacer para ser salvos, pues entonces ¿para qué vino a morir Cristo, no? Se lo pudo haber ahorrado y pónganse las pilas y hagan su trabajo. Pero Dios sabe que no es así. Dios sabe que no podemos y por eso necesitamos esa gracia de Dios, esa gracia para salvación. Hebreos 4:16, si me pueden acompañar, es un pasaje que está hablando de este gran sumo sacerdote que tenemos, que nos entiende perfectamente porque fue humano y fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él es el que vino a cumplir esa ley que nosotros no podíamos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por esta salvación que tenemos por medio de Jesucristo podemos tener acceso al Padre. Podemos acceder al trono de la gracia, al trono de donde sale toda gracia. ¿Sí? Y normalmente, esta palabra de gracia, de ahí deriva también el agradecimiento. Resulta natural, ¿verdad? Porque este sentimiento de agradecimiento generalmente viene cuando alguien hace algo por ti. O sea, cuando tú pagas algo, te traen tu hamburguesa, ¿verdad? Entonces, gracias por traérmela, pero pues yo la pagué, ¿no? Como que no es ese sentimiento de agradecimiento. Cuando tú recibes algo que no te merecías, ese agradecimiento despierta. Ahora, cuando tú recibes algo de alguien que tú lastimaste, o que ofendiste, o perjudicaste de alguna forma, eso es todavía más fuerte, porque sabes que no lo merecías. Y esa es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Es la posición que debemos de tener, que yo no me merezco nada y sin embargo Dios lo hace. Esa es la explicación de la gracia de Dios. Ahora, en este pasaje de Hebreos, me brinca una frasecita que dice oportuno socorro, ¿no? Que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La parte oportuno me habla como un poco de tiempo, de un sentido de urgencia, un sentido de a ver, vamos a poner atención porque hay una ventana de tiempo en donde esto es oportuno, ¿sí? Me recuerda un poco las palabras de Isaías, en el capítulo 55, que dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces parece que tenemos un límite de tiempo, ¿no? Tenemos un como periodo de gracia. Entonces hay que ver qué estamos haciendo. Si hoy nos pusiéramos a hacer una pequeña lista de todas las gracias, ¿verdad?, que Dios nos da, de toda la gracia que nos da, desde estar vivos, desde poder ver el sol, desde poder tener acceso, ¿verdad?, a una salvación por medio de Jesucristo, o tener una familia espiritual, esa lista pues podría seguir y seguir. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la gracia que recibimos? O sea, no solo es para vivir, sino también esa gracia es reconocer la gracia que es Jesucristo mismo para nuestra salvación. Entonces, una tercera razón por la que necesitamos la gracia es porque la tenemos que compartir, porque otras personas también necesitan gracia. Y acompáñenme a 2 Corintios 9, 8 al 11, por favor. 2 Corintios 9, 8 al 11, dice así: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y al que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. En pocas palabras, lo que Dios me da es para que yo lo dé con liberalidad, porque hay mucha gente, igual que yo, que necesitamos de esta gracia. O sea, este derramamiento de gracia hacia mi vida tiene que verse reflejado en un derramamiento hacia otros, porque todo esto produce acciones de gracias. Cuando entendemos que todo viene de Dios, si yo te doy algo, tú entiendes que eso también viene de Dios. Y entonces esa persona le da gracias a Dios y estamos cumpliendo así su voluntad. Porque Dios quiere que seamos agradecidos con Él, quiere que entendamos que todo viene de Él. Entonces, cuando entendemos la gracia que Dios nos ha dado, es más fácil dar gracia a otros. Cuando entendemos que por gracia Dios nos perdonó, también podemos perdonar a otros, servir a otros, amar a otros, ¿no? Porque la gracia que Dios nos da provoca eso. Ahora, este pasaje está hablando de sembrar y cosechar. Si han estudiado este pasaje, muchas veces aplicamos esto, ¿no?, a que sembramos escasamente porque cosechamos escasamente. Y si está hablando de esto y está diciendo que Dios, ¿no?, o sea, es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, ¿cómo creen ustedes que Dios siembra gracia? Obviamente, o sea, abundantemente, y espera recibir abundantemente fruto de lo que Él está sembrando. O sea, Él ha estado sembrando en nosotros gracia desde el día que nacemos. Ha estado mostrando todo lo que Él hace, con el objetivo de darnos esa oportunidad de creer en Él y no morir separados de Él para siempre. Dios siembra gracia abundantemente para cosechar abundantemente. Y a veces no lo entendemos porque pues, no lo merecemos. Pero Él lo hace para que al darnos cuenta caigamos rendidos ante Él. Cuando nos cae este 20, ¿no?, que de quién nos da todo y ponemos a Dios en el lugar que se merece, en lo más alto de nuestras vidas, entonces nuestra vida sí tiene sentido. Porque dejas de pensar de una forma egoísta, dejas de vivir las cosas como si las merecieras. Empiezas a entender que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Y entonces ahora sí, cambia el enfoque de tu vida, ¿verdad? De la misma forma que nuestro pasaje nos habla, ¿verdad?, en el versículo 15, de que Juan el Bautista dio testimonio de Cristo, es como una persona que encuentra una fuente de agua en el desierto y en ese momento se da cuenta que no está perdido, que no se va a morir. Entonces en ese momento que se da cuenta que hay una fuente de agua, se pone a proclamar y gritarle a todo el mundo: vengan, encontré una fuente de agua. Pues para que no se mueran los demás, ¿verdad? Ese es el sentir de la proclamación de Juan. Está diciendo, este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, tenemos que tener ese sentido de urgencia, decir, yo ya lo encontré, gracias a Dios, ahora vengan
vengan a ver lo que encontré. O sea, es esa gracia que Dios me está dando, es para que demos gracia también a la gente que nos rodea. Ahora, para finalizar, el último versículo de nuestro pasaje, me gustaría volverlo a leer, dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Os está diciendo que nadie ha visto a Dios, no lo podemos ver, ¿no? Leemos en toda la Biblia que no podemos ver a Dios. Pero está claro que aquí dice que Él, o sea Jesucristo, ha dado a conocer al Padre. Conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Y algo pasa cuando conocemos a Dios. Les quiero dar una pequeña ilustración para ver si podemos entenderlo. Imagínense un cruce de tren, ¿no? Y hay un coche esperando a pasar. Evidentemente, el tren pues, es una fuerza tremenda, ¿no? Pesa mucho y la gente pues, lo ve, lo entiende y entiende que es algo a lo mejor hasta peligroso, ¿no? Entonces, si por alguna razón este tren impactara al coche, su existencia cambiaría significativamente, ¿verdad? O sea, ese coche no puede volver a ser igual porque fue impactado por una fuerza tremenda. Ahora, si el conductor se queda ahí y lo ve pasar, no fue impactado por el tren. Aunque puede decir, no, es fuerte, grande, es tremendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que si lo impacta. Lo mismo sucede con nuestra vida. O sea, tú no puedes decir que has tenido un encuentro con Dios, con esa fuerza, con esa gracia, con ese amor, sin que se note verdaderamente. O sea, tú no puedes, no hay forma de decir, no, sí, yo tuve un encuentro con Dios y sigues igual. O sea, tú puedes dar un paso para atrás y reconocer las cualidades de Dios, reconocer lo que hace, puedes ver muchas cosas, pero sin haber sido impactado por Él. Entonces, tu vida cambia y hay evidencia cuando tienes un encuentro con Dios en tu vida, ¿no? Y esa evidencia es una vida transformada. Entonces, Dios derrama su gracia sobre nosotros de muchísimas formas. O sea, buscando que lleguemos a conocer a Cristo para poder conocerlo a Él. Cuando conoces a Dios, tu vida es transformada. Entonces, esta mañana me gustaría que te fueras con un pensamiento de decir, ok, esta vida en realidad la podemos ver como un periodo de gracia que Dios nos está dando para no pagar lo que debemos, ¿no? Nos está dando ese periodo de gracia para decir, te doy chance, este periodo, para que encuentres a alguien que sí pueda pagar la deuda, porque si no la vas a pagar tú, ¿sí? Si tú no has creído el día de hoy en Cristo, si tú no habías entendido a lo mejor que tú estás en deuda con Dios por el pecado y la única paga del pecado es muerte, hoy es un buen día para reconocer que Cristo es esa reconciliación que Dios mandó para que tuviéramos. Ese método de pago, esa forma de ser justificados delante de Él. Hoy es un buen día para hacerlo. Si tú ya crees en Cristo, si tú ya le has entregado tu vida, es tiempo de mostrar esa vida transformada. Es tiempo de vivir nuestra vida entendiendo la gracia de Dios y sabiendo que muchísimas otras personas también necesitan de esa gracia. Y nuestra vida debe de reflejar a Cristo para que más personas conozcan a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Señor. Gracias porque pues somos receptores de tu gracia de tantas diferentes formas, Señor, y entendemos que no lo merecemos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad, Señor. Te pido, por favor, que nos uses, Señor, para que más personas te encuentren a ti, Señor, encuentren a Cristo, entreguen su vida hacia ti, Señor, y puedan reconciliarse contigo, Señor, y no sufrir una separación de ti para siempre, Señor. Te pido que esto nos mueva a querer ser mejores para ti, Señor, que podamos hacer más para ti, Señor, al ver tu grandeza, al ver tu gracia, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.